Increíble y conmovedora. La mujer en la tumba revela un secreto extraordinario: estoy viva. En un caluroso día de verano, mientras las horas se deslizaban lentamente bajo el implacable sol, Rosa se encontraba en su parcela, labrando la tierra que había cultivado durante toda su vida. El sudor resbalaba por su frente, mezclándose con el polvo del suelo que tantas historias guardaba. A pesar de la pobreza que la rodeaba y las miradas críticas de la comunidad, su espíritu se mantenía en pie, buscando dar el mejor futuro a sus 3 hijos. Sin embargo, el peso de su pasado como madre soltera lo arrastraba como una sombra. Esa mirada de juicio perpetuo la seguía a cada paso, impidiendo que su corazón sanara del estigma que había marcado su vida. De pronto, un objeto extraño llamó su atención. Al acercarse, descubrió un diario cubierto de tierra y telarañas. Al abrirlo, las páginas amarillentas comenzaron a desmoronarse entre sus dedos, revelando secretos desconocidos que pertenecían a su madre. Asombrada, leyó sobre el legado de sanación que se había transmitido de generación en generación, una tradición que su madre, también marcada por la adversidad, había mantenido en secreto. Con cada línea, el peso de su historia familiar comenzó a transformar la sombra de su existencia en una luz de esperanza. Pero con la revelación, también llegó una tormenta de emociones. ¿Podría ella, una simple mujer del campo, ser digna de tal legado? Con el paso de los días, Rosa se encontraba atrapada entre 2 mundos. Su vocación de sanadora despertaba en ella una chispa de vida, pero la comunidad, escéptica y llena de prejuicios, no dejaba de murmurar. Mientras tanto, su familia, la única fuente de amor y apoyo, parecía estar en un rincón aparte, ansiosos por verla salir adelante. Pero ¿cómo arriesgarse a ser acusada de querer más? Los murmullos se transformaban en un eco ensordecedor. Su mente se llenaba de dudas, mientras que sus manos temblaban con el deseo de ayudar a aquellos que sufrían, aquellos que pronto comenzarían a llegar buscando alivio. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Con el tiempo, los rumores en su contra se intensificaron. Cuando una vieja amiga cayó enferma y Rosa le brindó ayuda, la envidia envenenó el aire. Las voces, antes zumbidos dispersos, se convirtieron en gritos acusadores. Entonces apareció un médico de la ciudad, quien, habiendo escuchado de su don, le propuso una aventura que la alejaría de aquellos juicios, sumarse a una clínica prestigiosa en la capital. La tentación era irresistible, pero un grito desgarrador de uno de sus hijos la interrumpió. Él, su mayor tesoro, yacía gravemente enfermo. La urgencia pulsó en su pecho, rompiendo cada fragmento de paz que había encontrado en su búsqueda. Mientras corría hacia la casa, su mente giraba, asfixiándose entre lealtades y ambiciones. Su madre, su legado, su comunidad, ¿realmente estaba viva si no podía salvar a quienes más amaba? La respuesta se deslizaba entre sus dedos, y con cada paso, la presión crecía, llevándola hacia un abismo de desesperación. En un instante que parecía eterno, el peso de su elección se hizo más claro que nunca. La noche estaba por caer, pero la batalla en su corazón apenas comenzaba. Con el corazón en un puño, Rosa atravesó la puerta de su casa, la angustia dibujada en su rostro. El aire denso y caliente se sentía cargado con la ansiedad de lo desconocido. Su hijo, de solo 7 años, yacía en el suelo, temblando de fiebre. Inmediatamente, el instinto maternal desató un torrente de decisiones. Las palabras del médico resonaban en su mente: tienes un talento único, Rosa. La gente te buscará si solo lo permites. Pero en ese instante, el futuro que ella anhelaba se tornó insignificante frente a la fragilidad de su niño. Se arrodilló a su lado, acariciándole la frente empapada de sudor. La realidad la golpeaba como ondas de un mar en tormenta, recordándole que, ante todo,
debía priorizar a sus seres queridos. Los rumores resonaban en su mente como un eco lejano. Ella podría finalmente demostrar su valía utilizando los conocimientos heredados, pero el coste era alto. Puso su mano sobre el corazón de su hijo, sintiendo su pequeño cuerpo combatir la enfermedad. Esa conexión la ancló en el presente y la impulsó hacia el legado que debía proteger. Pero, ¿cómo podría afirmar su identidad como sanadora si el núcleo de su vida se desmoronaba en su propio hogar? La angustia se transformó en determinación. Sin pensarlo, se levantó. Había una mezcla de emociones en su pecho, la historia del diario palpitaba en su mente, repleta de secretos olvidados y promesas de sanación. Sin más dilaciones, comenzó a recordar las curas que su madre le había enseñado en sus años de niñez, esa sabiduría perdida que ahora debía recuperar. Esa noche, Rosa se movía con la energía de una mujer renacida. Los ingredientes que reuniría eran simples, pero ya no se sentían insignificantes. Cada planta que seleccionaba tenía un propósito, cada hierba un significado que conectaba su presente con un pasado de fortaleza y resiliencia. Mientras preparaba las pociones, su mente seguía inquieta, ¿cómo daría a conocer su don? ¿Cómo podría ayudar a su hijo sin ser juzgada? A la mañana siguiente, cuando el sol apenas asomaba, Rosa tomó la decisión. Buscaría el ojo crítico del pueblo, exponiéndose a las murmuraciones y la crítica. En lugar de esconderse tras las puertas cerradas de su hogar, se presentaría ante la comunidad, lista para ofrecer su ayuda. La duda aún asciende como el humo, pero su deseo de salvar a su hijo guiaba sus pasos. Mientras caminaba hacia la plaza del pueblo, sintió que el aire se tornaba más pesado. Los rostros conocidos se giraron, algunos llenos de curiosidad, otros de desdén. Rosa se mantuvo firme, recordando a su madre, recordando su legado. Ella era parte de esa historia, y una parte de ella siempre había estado lista para desafiar el juicio. Una figura se acercó, despreciativa y familiar, la comadrona del pueblo, quien había mirado a Rosa con recelo desde siempre. La confrontación era inevitable, y no podía escapar a ella. La comadrona, con mirada desafiante, le preguntó con sordidez si de verdad creía que podía sanar a su hijo con esos trucos de cocina. Rosa respiró hondo, y en ese momento, la balanza de su futuro se tambaleó. Tenía una oportunidad para definir quién era realmente, y su respuesta podría cambiar el rumbo de no solo su vida, sino la de todos a su alrededor. Mientras sus labios se abrían para responder, sabiendo que su decisión no solo afectaría a su hijo, un desafío renovado brotó en su interior. El momento que había temido estaba aquí. La pregunta se hacía latente, ¿sería suficiente el poder de su legado para enfrentarse a los que la habían menospreciado toda su vida? Con cada palabra que estaba por salir de su boca, el destino de su historia pendía de un hilo. Rosa sintió como su corazón latía con fuerza, cada pulsación marcando el compás de su desafío inminente. La comadrona, con sus ojos afilados como cuchillas, esperaba una respuesta que pudiera ridiculizarla o, por el contrario, galvanizarla. No se podía permitir titubear, su hijo la necesitaba y ella necesitaba descubrir quién era realmente. Con voz firme, Rosa habló. No se trata de trucos, son vidas que se salvan. Mi madre me enseñó a escuchar a las plantas. Ellas tienen el poder de curar. Las palabras brotaron con una inesperada claridad, cada sílaba un paso hacia la autodefinición. La espera fue tensa, el murmuro del público se convirtió en un murmullo acalorado. La duda en sus corazones se palpaba, y con ella, la posibilidad de un cambio. La comadrona mantuvo su mirada dura, pero Rosa, en ese instante, comprendió que su desafío no residía en ganar a la comadrona, sino en liberar su propio fuego interno. Cada palabra salía de su boca como una chispa, listas para encender el legado que había llevado en su sangre durante tanto tiempo. Hice esto por mi hijo, y también por ustedes. Quiero compartir mi conocimiento, mis remedios. No tengo miedo a las críticas. Este es mi camino. El silencio que siguió fue abrumador. Rosa sostuvo la mirada de sus vecinos, observando cómo algunos bajaban la vista, atónitos, mientras otros se mantenían escépticos. Pero había un cambio palpable en el ambiente, la energía vibrante de una revelación estaba a punto de estallar.
Con cada respiración, Rosa sintió que su propósito se afianzaba. No solo hablaba por su hijo, sino por todas las mujeres que habían sido ignoradas, por todos aquellos que habían perdido la fe en el poder de la medicina natural. Se dirigió a aquellos que todavía la miraban con desdén. La fe no se mide en títulos ni en convenciones, se mide en resultados. Si me dan una oportunidad, demostraré que la sabiduría ancestral es tan válida como cualquier diagnóstico moderno. Al observar cómo la comadrona apretaba los labios en señal de desprecio, Rosa sintió que las primeras raíces de su trayectoria comenzaban a sembrarse. Debía ganar la confianza. Recordó un momento crucial de su infancia, un remedio natural que había ayudado a un vecino enfermo. Este era el momento de recrear esa experiencia, de forjar una nueva identidad frente a su comunidad. Era un riesgo monumental. Durante años, había permitido que el miedo y el juicio dirigieran su vida, pero esa elección había terminado. Se dio cuenta de que no podía seguir viviendo en las sombras de las expectativas ajenas. La obstinación de su madre resonaba en su interior: el que sabe, hace; el que siente, se eleva. La comadrona, indiferente al momento de transformación, desvió la mirada. A su alrededor, los murmullos comenzaban a tratar de establecer un discurso propio entre los presentes. Algunas personas se acercaban, sus rostros inicialmente escépticos comenzaban a mostrar curiosidad. Rosa vio en sus ojos un destello de interés antes oculto. Quizá, después de todo, había en ellos un deseo profundo de conocer lo que había heredado. Aquella fue su oportunidad, ya no había vuelta atrás. Una mezcla de miedo y emoción la inundó, pero esta vez, era el miedo a no atreverse lo que la impulsaba a seguir adelante. Con decisión, Rosa convocó su conocimiento y se marchó hacia su casa, consciente de que el verdadero reto apenas comenzaba. La posibilidad de sanar no solo a su hijo, sino cultivar una nueva percepción de la medicina en su pueblo, crecía en su interior. La historia de su madre no había terminado, estaba lista para extenderla. Mientras Rosa preparaba sus primeros remedios para sus vecinos, una inquietante realidad comenzó a surgir: había una anciana del pueblo que conocía más de lo que parecía sobre sus poderes. Esta mujer se había acercado. «Volveré a por ti, Rosa», le había susurrado antes de desaparecer. Esa amenaza, aunque aparentemente inofensiva, haciéndole eco a las advertencias sobre secretos antiguos. Su legado estaba en juego y necesitaba descubrir quién realmente era, tanto como sanadora, como mujer. Rosa sabía que una era de sabiduría ancestral estaba por resurgir, y que el próximo paso la llevaría a enfrentamientos inesperados y revelaciones que cambiarían su vida para siempre. Rosa se despertó antes de que el alba filtrara su luz dorada a través de la ventana. La imagen de la anciana seguía martillando en su mente. La advertencia flotaba en el aire como una sombra en su jardín, posiblemente amenazadora, pero también como una oportunidad para profundizar en su nueva libertad. En su pecho latía un deseo voraz: entender su legado, incrementar su conocimiento, desafiar tanto sus miedos como las dudas de su comunidad. Ella sabía que el primer paso era volver a los remedios que había aprendido de su madre, estudiando las plantas en su jardín con el mismo rigor que una estudiante ansiosa por dominar su materia. La mañana pasó veloz mientras comenzaba a preparar un ungüento de hierbas, lavanda y manzanilla. La naturaleza se convertía en su mejor aliada, y cada hoja que recolectaba la acercaba más a su propósito. Sin embargo, la presión se instalaba en su mente como un velo inquietante. Sabía que la confianza de su comunidad necesitaba ser conquistada con más que solo buenas intenciones. La falta de fe en lo natural había sido cultivada durante años, y ahora debía demostrar que existía una sabiduría que trascendía las convenciones. Se preguntó si la anciana poseía algún conocimiento que pudiera fortalecer su causa, y su corazón se llenó de una mezcla de temor e intriga ante la idea de tener que buscarla una vez más. A medida que avanzaba en el día, Rosa decidió dar un paso hacia adelante. Planeó una pequeña reunión en su patio trasero y envió mensajes discretos a algunos vecinos a quienes había escuchado murmurando sobre lo que sucedió ante la comadrona. Quería hablar no solo de los remedios que estaban a su disposición, sino de la historia que llevaba en sus venas. La historia de una mujer que había vivido entre plantas y sabía que el poder de curar reside en un conocimiento ancestral.
Cada rincón del patio fue limpiado y adornado con guirnaldas de hierbas secas, creando un ambiente acogedor que invitara al diálogo. La ansiedad se transformó en determinación a medida que sus vecinos comenzaron a llegar, uno a uno, con miradas inquisitivas. Eran escépticos, pero había en sus rostros una chispa de curiosidad que Rosa decidió avivar. A medida que comenzaba a exponer su visión, notó la tensión en sus cuerpos, la reticencia a abrirse a lo que postulaba. Al principio, sus palabras parecían flotar en el aire, resonando sin impacto, pero poco a poco algo empezó a cambiar. Las preguntas comenzaron a surgir: ¿realmente puede la naturaleza sanar? ¿No es todo un engaño? Rosa tomó una bocanada de aire profundo. La medicina puede venir en muchas formas. Lo que yo ofrezco aquí no es solo una alternativa, es un retorno a nuestras raíces. Con cada frase que salía de sus labios, sentía como los lazos que había mantenido con su madre volvían a cobrar vida. Había certezas en su voz que parecían desafiar el escepticismo que la rodeaba. Al mismo tiempo, su mente coreografiaba su siguiente movimiento: escuchar, compartir experiencias. Necesitaba conectarse a un nivel más profundo. Mientras la conversación fluía, otro sentimiento comenzó a aflorar en Rosa. La anciana mencionada anteriormente estaba presente en su mente. Por alguna razón, intuía que su historia no estaba completamente contada. Oía sus palabras resonar: volveré a por ti. Era un recordatorio implacable que le decía que existía más en su viaje que el simple acto de curar. Y así, en medio de la expectación de sus vecinos, Rosa se dio cuenta de que había un desafío aún más grande a la vista, uno que iba más allá de la simple demostración de sus habilidades. Quería convertir ese patio trasero en un santuario de conocimiento y autosuficiencia, desafiando no solo las nociones preconcebidas sobre la medicina, sino también sobre quienes eran ellos mismos. Este camino no sería sencillo. La presión aumentaría, y su determinación se vería puesta a prueba. Mientras se retiraba después de la reunión, una pregunta se instaló en su mente: ¿está lista para descubrir las sombras que acechan en su legado? La sensación de que el misterio de la anciana estaba por revelarse se alzaba como un eco persistente en su interior. Quizá el siguiente encuentro le mostraría no solo la verdad sobre su destino, sino también su lugar definitivo en la historia del pueblo. Volver a encontrarse con la anciana se tornó en una necesidad imperiosa. Pronto la búsqueda de su propia identidad y conocimiento ancestral se convertiría no solo en un viaje personal, sino en una confrontación inesperada con realidades que nunca había imaginado. Cada tarde, Rosa se sumía en una rutina solitaria de aprendizaje. Las plantas se convirtieron, no solo en su estudio, sino en sus confidants. Pasaba horas en su jardín, su mente inmersa en notas de su madre, mientras se esforzaba por entender cómo cada hierba poseía una voz y un propósito. Pese a esa intensa dedicación, la presión de la comunidad seguía siendo un hormigueo inquietante en su interior. El eco del escepticismo de sus vecinos la seguía, y aunque había comenzado a despertar cierto interés, Rosa sabía que ello no era suficiente para cimentar su lugar en el corazón del pueblo. Una mañana, ante un nuevo ungüento que había preparado, se encontró reflexionando sobre su identidad. La imagen de la anciana seguía persiguiéndola, como si en su ausencia la retara a descubrir algo que estaba más allá de lo que sus experiencias le habían enseñado. La idea de unirse a la anciana en algún punto de su camino se convertía en un impulso cada vez más apremiante. La búsqueda del conocimiento más allá de su jardín se convertía lentamente en un anhelo más fuerte que el miedo a la incertidumbre. Decidió que había llegado el momento de dar un giro a su enfoque. Si quería demostrar la efectividad de sus remedios, necesitaría encarar algo más grande, una auténtica experiencia que desafiara no solo sus habilidades, sino que también afianzara su credibilidad. Comenzó a planear una prueba pública de sus conocimientos. Convocaría a sus vecinos una vez más, pero esta vez, traerá algo tangible. Planeaba organizar una jornada de sanación en la que ofreciera tratamientos herbals, apoyada no solo por las palabras, sino por los resultados e invitados. Sin embargo, antes de ejecutar esta idea, se dio cuenta de que necesitaba más información sobre los antiguos métodos de su madre y de la anciana. Así que decidió aventurarse fuera del pueblo, hacia el bosque donde había oído que se encontraba un mitológico jardín de plantas medicinales.
Sabía que ese lugar era legendario, pero la perspectiva de descubrir lo desconocido la llenaba de intriga. La búsqueda no solo iba a ser un reto físico, sino también una prueba de su valentía. Adentrándose en el bosque, Rosa sintió como el aire pesado la abrazaba como un manto ominoso. A cada paso, sus dudas se convertían en ecos, recordándole que estaba en un terreno ajeno. La dualidad de la emoción y el temor la invadía. Este viaje no era únicamente para recolectar plantas, era un viaje hacia el interior de sí misma, una búsqueda de su verdadera esencia. Mientras exploraba entre los árboles y arbustos, sus pensamientos fluyeron en un torrente. Se cuestionó si lo que estaba persiguiendo formaba parte del legado que deseaba forjar o si era simplemente una ilusión que la anciana había dejado como pista. Rosa tomó un momento para respirar profundamente, recordando que las respuestas a menudo venían cuando uno se permitía escuchar. Tras horas de vagar, finalmente, encontró el mítico jardín, un lugar lleno de colores vibrantes y aromas embriagadores. Comenzó a recolectar con cuidado. Cada planta que seleccionaba era un paso hacia su transformación. Con cada descubrimiento, su confianza crecía, al mismo tiempo, el fuego de su pasión ardía más fuerte. Sabía que cada hierba tenía un relato propio, y estaba decidida a aprender sus secretos. Al caer la tarde, con las manos llenas de hojas frescas, una sensación de certeza se asentó en Rosa. Había comenzado a construir no solo su arsenal de remedios, sino su propio camino hacia la sanación. Sin embargo, una pregunta persistente comenzó a tomar forma en su mente: ¿podré enfrentar el pasado que dejó la anciana? Con cada paso que avanzaba, entendía que también se acercaba a su próxima confrontación. ¿Sería capaz de reconciliar su historia con las sombras que habían quedado atrás? Mientras regresaba a casa, un escalofrío le recorrió la espalda. La noche comenzaba a caer y ella sabía que su búsqueda estaba lejos de haber terminado. La verdad que lo rodea, tanto sobre la anciana como sobre lo que ella misma realmente significaba, estaba cada vez más al alcance. Al llegar a su patio, se detuvo de golpe, una figura conocida emergía entre las sombras. La anciana sonreía, y con su voz llena de misterio murmuró: «Es momento de que hablemos de tu legado». La luz tenue de la luna iluminaba el jardín de Rosa mientras la figura de la anciana se acercaba lentamente. Rosa sintió que el corazón se le aceleraba, el momento que había esperado con ansias y temores estaba ante ella. Las palabras de la anciana no eran solo un reto, sino una invitación a desentrañar los misterios que se habían tejido en su vida. La anciana tomó asiento en una antigua piedra, haciéndole un gesto a Rosa para que la acompañara. Tu legado no se trata solo de las plantas, muchacha. Se trata de la historia que llevas contigo, dijo la anciana, su voz resonando en el aire nocturno. Rosa sintió que su respiración se entrecortaba, atrapada entre el deseo de saber más y el temor a lo que pudiera descubrir. ¿A qué te refieres?, preguntó, su curiosidad combinándose con la inquietud. La anciana sonrió enigmáticamente, como si hubiera estado esperando esta pregunta. Tu madre y yo compartíamos más que un conocimiento sobre las plantas, compartíamos una conexión profunda. Este jardín es solo una parte de lo que eres, pero también hay verdades que han sido ocultadas, explicó, mirando fijamente a los ojos de Rosa. Mientras la anciana hablaba, Rosa sentía que parte de sí misma se desnudaba ante esta revelación. No solo era una aprendiz de herbolaria, su vida estaba entrelazada con la historia de muchas más mujeres que habían pasado por el mismo camino. Pero, ¿qué significaba realmente eso para ella? A ti te pertenece el poder de cambiar esto. No solo con tu conocimiento, sino con tu esencia, continuó la anciana. Pero para que eso suceda, debes enfrentarte a los fantasmas que te rodean. ¿Estás lista? Las palabras de la anciana eran un espejo que reflejaba las inseguridades de Rosa. ¿Estaba lista para enfrentar no solo su pasado, sino el escepticismo y la indiferencia del pueblo? Se sintió dividida, parte de ella temía fracasar, pero otra parte ardía con la determinación de no retroceder. Con valentía, Rosa asintió: sí, estoy lista. Quiero saber más. Quiero entender mi legado. La anciana se levantó y se adentró en el jardín, guiándola hacia un rincón donde las hierbas estaban dispuestas con un mimo sagrado. Este lugar contiene los secretos que necesitas.
Cada planta tiene su historia, escúchalas. Te revelarán más de lo que imaginas. Rosa se inclinó hacia un arbusto, observando sus hojas verdosas. Mientras tocaba la tierra húmeda, sintió que una corriente de energía pasaba a través de ella, un vínculo genuino con la tierra y lo que representaba. Con cada hoja que tocaba, sus dudas y temores empezaron a desvanecerse, como si las plantas estuvieran sintonizando sus pensamientos con la herencia que había estado ignorando. Pero al mismo tiempo, una sombra de preocupación se instaló en su mente. ¿Qué pasaría si sus vecinos nunca aceptaban lo que estaba a punto de descubrir? Se sintió atrapada entre la búsqueda de su verdad y la necesidad de validación externa. Recuerda, Rosa, interrumpió la anciana, como si leyera sus pensamientos. El verdadero poder está en tu capacidad de creer en ti misma. Una vez que te enfrentes a tus dudas, podrás compartir tu conocimiento y sanación con los demás. Con cada palabra, la anciana le ofrecía las herramientas para cambiar su vida. Rosa comprendió que no solo se trataba de sanar a otros, se trataba de sanarse a sí misma, enfrentando los ecos del pasado que la abrumaban. A medida que la noche se profundizaba, Rosa sintió una oleada de resolución en su pecho. Había llegado el momento de convertirse en la mujer que siempre había soñado ser. Pero un inquietante pensamiento la asaltó, ¿y si el camino a su verdadero legado estaba lleno de sacrificios dolorosos? La anciana se despidió con una mirada que prometía una continuidad de la historia, dejando a Rosa en el umbral de su nueva vida. Mientras las estrellas centelleaban en el cielo, se dio cuenta de que su búsqueda apenas comenzaba. El eco de la anciana resonaba en su interior, la verdad siempre se manifiesta en la oscuridad. Un último susurro en su mente resonó como un latido. ¿Qué secretos estaban atrapados en su herencia familiar y a qué costo estaría dispuesta a enfrentarlos? Una mezcla de anticipación y aprensión nublaba su futuro, pero sus pasos hacia adelante eran inevitables. Con determinación, se giró hacia la casa, lista para desentrañar la historia que su legado celosamente guardaba. La luz de la luna aún brillaba cuando Rosa se dirigió a su cuarto. Sus pasos eran firmes, aunque su mente se encontraba en un torbellino de pensamientos contradictorios. Había sentido el poder de las plantas, el impulso de su historia, pero aún le abrumaban las preguntas sobre su futuro. Se acomodó en su escritorio, rodeada de cuadernos llenos de pensamientos y sueños, y comenzó a escribir. Mientras pasaba la pluma sobre el papel, cada palabra se sentía como una liberación. Reflexionaba sobre sus temores y anhelos, pero también sobre las posibilidades que se dibujaban ante ella. La voz de la anciana aún resonaba, recordándole que debía escuchar a cada planta, y en ese momento se dio cuenta de que también debía escucharse a sí misma. Si quiero cambiar la narrativa de mi vida, debo escribir mi verdad, pensó, convencida de que sus palabras podrían ser su primer paso hacia la sanación. Las dudas empezaron a desdibujarse con cada página llena de reflexiones. Sin embargo, una pregunta persistía: ¿estaría lista para presentarse ante el pueblo con esta nueva voz? Los días transcurrieron mientras Rosa se sumía en el jardín al amanecer, aprendiendo de las hierbas y flores que la rodeaban. Cada mañana, arrugadas como estaban, le revelaban sus propiedades: la menta, el romero, la caléndula, cada planta una historia, un recuerdo. Pero también cada día le ofrecía la oportunidad de enfrentarse al reflejo de sus propios temores en el espejo del jardín. En una de esas mañanas doradas, descubrió una planta que nunca había visto antes en el rincón más profundo del jardín. Sus hojas eran más oscuras, casi misteriosas, y su aroma penetrante despertó un extraño sentido de familiaridad. Cuando la tocó, sintió una conexión intensa, como si algo dentro de ella resonara. ¿Qué eres?, preguntó al aire, sintiendo que la planta le respondía con un suave susurro. Era en este momento que comprendió que había más en su legado de lo que pudo imaginar. Esa planta, un símbolo de su historia familiar, parecía tener un mensaje oculto, un secreto por descubrir. Decidió investigar y, tras días de investigación, se dio cuenta de que esa planta estaba asociada con las tradiciones de sanación de generaciones pasadas. Cada hoja, cada tallo, contenido de un conocimiento antiguo que podría transformar no solo su vida, sino también la de su comunidad. La posibilidad de convertirse en una sanadora la llenaba de emoción y miedo a la vez.
Sin embargo, el desafío no era solo interno, el pueblo no había sido siempre comprensivo. Rosa sabía que la aceptación requeriría no solo de su conocimiento, sino de la valentía para mostrarse tal como era. La presión del juicio ajeno la hizo dudar, incluso cuando cada planta le susurraba con esperanza y poder. Al llegar el fin de semana, la escena del pueblo se perfilaba en su mente como un lienzo en blanco, donde debía trazar su nueva identidad. Si el jardín representa mi legado, entonces yo representaré la voz de ese legado, se dijo, mientras se preparaba mentalmente para su presentación. Las palabras de la anciana regresaban a ella, revitalizando su decisión. El día antes de su presentación, Rosa hizo una última visita al jardín. Sentó su mano sobre la planta enigmática y sintió que el silencio nocturno ofrecía consuelo. Estoy lista, susurró a la luna, consciente de que cada decisión la llevaba un paso más cerca de abrazar su destino. Sin embargo, en el fondo de su ser, seguía la duda, ¿podría enfrentar la historia que su madre había dejado atrás? ¿Y si su valentía no era suficiente? Esa noche, las estrellas brillaron con fuerza, como si esperaran con ansia su próximo movimiento. Al amanecer, el pueblo la aguardaba, y en su corazón algo resonó con fuerza, el momento de enfrentarse a su legado estaba por llegar. Con el espíritu de la anciana presente en su mente, Rosa se sintió lista para descubrir finalmente lo que significaba ser verdaderamente ella misma. ¿Sería capaz de alzar su voz en un mundo que a menudo prefiere el silencio? Con determinación, respiró profundamente, lista para dar el primer paso hacia su verdadera identidad. El murmullo del pueblo era casi palpable mientras Rosa se acercaba a la plaza. El aire estaba cargado de expectativas, y cada paso que daba era un eco de su propia ansiedad. La gente se agrupaba, algunas caras conocidas, otras ajenas, pero todas portadoras de un juicio implícito. En su interior, la duda aún se cernía como una sombra inquietante. ¿Realmente podrán entenderme?, pensó, con el sonido de su corazón resonando como un tambor. Era la hora de comenzar su presentación. Rosa se colocó frente a ellos, la planta misteriosa cuidadosamente en sus manos, como un ancla a su identidad. Sirvió no solo como símbolo de su conocimiento ancestral, sino también como un recordatorio de su transformación. Miró el horizonte, donde el sol comenzaba a asomarse, trazando un camino de luz que parecía señalar un futuro lleno de posibilidades. Respiró hondo, buscando la calma que había cultivado en sus encuentros matutinos con la naturaleza. La multitud, sin embargo, no se mostraba tan receptiva. Los murmullos crecieron en volumen. ¿Qué sabe esta joven sobre la sanación? ¿Acaso cree que puede traer de vuelta lo que perdimos? Las dudas de los demás fueron como flechas lanzadas a su determinación, y sintió que su voz titubeaba. Pero la imagen de la anciana la atravesó, recordándole que el silencio nunca fue una opción. Decidió comenzar, su voz firme, aunque temblorosa. Hoy estoy aquí para compartir un legado, empezó, dejando que las palabras fluyeran, una detrás de otra. Habló de la planta, de su esencia curativa, y cómo representaba generaciones de conocimiento. A medida que relataba sus descubrimientos, notó cómo las cejas se levantaban, como algunos se inclinaban más cerca, intrigados. Por un instante, la conexión con su herencia sanadora se volvió palpable, y la historia que llevaba dentro comenzó a cerrar la distancia entre ella y el pueblo. Sin embargo, a medida que avanzaba en su relato, se encontró con la mirada implacable de doña Clara, la mujer que había sido la voz del pueblo por tantos años. Cada gesto de la anciana acentuaba la tensión, su postura erguida y su expresión cerrada parecían desafiar a Rosa a sostener su narrativa. En ese momento, la duda regresó, ¿es suficiente mi verdad? La presentación tomó un giro inesperado cuando, al nombrar a su madre, la voz se le quebró. El peso de la pérdida se hizo evidente, y por un instante el recuerdo se apoderó de ella. Mi madre nunca tuvo la oportunidad de contar su historia, hoy, yo lo hago por ella, dijo, cada palabra llena de una sinceridad feroz. Se dio cuenta de que no solo estaba hablando de plantas, sino de memoria, identidad e incluso resiliencia. Era un momento crucial en su viaje personal. Al terminar, hubo un silencio ensordecedor.
Las miradas eran una mezcla de asombro y duda, y en su interior sintió una pequeña chispa de esperanza. Había revelado más que un simple conocimiento, había expuesto su alma. Pero la presión del juicio ajeno seguía latente, y doña Clara finalmente se alzó, su mirada afilada como un cuchillo. ¿Y qué pasará si esta planta no es la cura? ¿Qué pasará si fracasas como tantas veces antes, Rosa? Preguntó, con un tono que congeló el aire a su alrededor. Era un cuestionamiento directo que desgarró su valentía y expuso su mayor miedo, el fracaso. La multitud contuvo la respiración, aguardando su respuesta. Ella sintió que el mundo se detenía. En ese instante, la memoria de la anciana, su legado de poder y sororidad, la envolvieron. Era su elección, podía permitir que el miedo la paralizara o podía abrirse a la posibilidad de la autenticidad. Con un movimiento decidido, se enfrentó a doña Clara. Si fracasar significa que aprendí, entonces estoy lista para hacerlo. Cada planta tiene sus secretos, y yo estoy dispuesta a descubrirlos, porque esto es más que un riesgo, es mi vida, afirmó, cada palabra cargada de determinación. La tensión se palpó en el aire, el silencio se tornó eléctrico, mientras Rosa se daba cuenta de que su camino hacia la autoconfianza daría forma a su destino. La mirada de doña Clara se suavizó, aunque su desafío permaneció en el aire. Poco a poco, otros comenzaron a murmurar, cuestionar, y algunos incluso a sonreír, reconociendo la valentía que Rosa había mostrado. Sin embargo, la incertidumbre aún era palpable. Había abierto un diálogo, sí, pero el futuro era impredecible, y su camino hacia la aceptación no había hecho más que iniciar. Al mirar a su alrededor, se sintió más viva que nunca, pero en el fondo sabía que las pruebas apenas comenzaban. La historia de su madre, así como sus propios miedos, podrían volver a aparecer, exigiendo una vez más que ella se enfrentara a la verdad de su ser. ¿Estaré a la altura de las expectativas? Se preguntó mientras se alejaba de la plaza, el murmullo de la gente resonando en su mente, una mezcla de apoyo y escepticismo que la impulsaba. El arbusto misterioso en su jardín ahora tenía un propósito renovado, divisando un futuro lleno de posibilidades y luchas. La sanación no solo era un asunto de plantas, también se trataba de encontrarse a uno mismo en medio de la adversidad. Así, en la penumbra de su jardín, el amanecer comenzaba a entrelazarse con sus dudas y determinaciones, creando un escenario para su transformación. Pero el eco de aquella pregunta quedó flotando en el aire, ¿cuánto podría arriesgar para ser realmente quien era? Y mientras esa pregunta la acompañaba, sabía que cada decisión que tomara podría definir no solo el destino de su legado, sino también el suyo propio. Rosa se despertó al amanecer, la luz dorada filtrándose a través de las hojas que susurraban suavemente. Mientras los pájaros entonaban su canto matutino, su mente vagaba entre los ecos de la plaza y el desafío de doña Clara. Esa voz implacable aún resonaba en su cabeza, exigiendo respuestas, empujándola a confrontar sus propios temores. Se sentó en su jardín, la planta curativa a su lado, y se permitió un momento de introspección. Aquel arbusto, que había sido testigo de su vida, de sus dudas y de sus pocas certezas, era ahora su aliado. Algo en su esencia la conectaba con una sabiduría ancestral, y con cada hoja que tocaba, una chispa de confianza empezaba a encenderse en su interior. Se preguntó si podía ver en la planta el mismo potencial que había empezado a descubrir en sí misma. Con un suspiro profundo, decidió que debía regresar a la plaza. No para enfrentarse a doña Clara, sino para superar su propia resistencia. Era hora de buscar respuestas para ella misma, de entender cómo podía utilizar ese conocimiento reprimido que llevaba en su ser. Levantándose, sintió que el aire fresco la envolvía, un recordatorio de que estaba viva y que tenía poder. El camino hacia la plaza fue un viaje interior, cada paso un tambor que marcaba su determinación. Reflexionó sobre lo que había dicho al final de su presentación. Si fracasar significa que aprendí. Era un mantra que comenzaba a calar en su psique. No estaba únicamente planteando una posibilidad, estaba estableciendo una verdad que quería vivir. La idea de una lección en cada tropiezo le daba fuerza a su voz, al mensaje que quería impartir al mundo. Al llegar, el bullicio de la gente se sentía diferente. Las miradas ya no eran solo juiciosas,
algunos se mostraban curiosos, interesados en su crecimiento personal. Aunque la presión aún pesaba sobre sus hombros, había un nuevo aire de desafío en su interior. No podía dejar que el miedo la amordazara otra vez. Con cada interacción y cada susurro, se dio cuenta de que la comunidad también estaba en un proceso de sanación. Con la planta en manos, se acercó a la multitud. Se sintió un tanto nerviosa, pero había una sensación de empoderamiento que emergía desde su interior. Hoy estoy aquí no solo para hablar de sanación, comenzó, su voz resonando con más fuerza que antes. Hoy quiero compartir lo que he aprendido sobre mí misma a través de esta planta, y de cómo cada uno de nosotros también puede sanar. Mientras hablaba, vislumbró el paralelismo entre el proceso de sanación de la planta y su propio camino. Las raíces que necesitaban nutrirse y crecer, el proceso de tornarse fuerte a pesar de las adversidades. La audiencia parecía captar este hilo conductor, y la conexión se sentía más real que nunca. Su voz fluía con una confianza renovada, cada palabra un eco de su viaje de autodescubrimiento. Sin embargo, al final de su discurso, la figura imponente de Doña Clara emergió de entre la multitud, su mirada penetrante una vez más añadiendo peso a la atmósfera. ¿Y qué pasará si no encuentras lo que buscas, Rosa? ¿Te levantarás de nuevo?, cuestionó, cada palabra cargada de desafío. La confrontación no fue una sorpresa esta vez. Rosa sintió cómo, en lugar de miedo, la rabia y la determinación a la vez burbujeaban en su interior. Cada caída, cada error, son ingredientes fundamentales en mi viaje. Esta planta, como mi vida, necesita experimentar sus ciclos, dijo, su voz resonando con una fuerza que la sorprendió incluso a ella. El silencio se adueñó de la plaza, y las miradas se volvían entre Rosa y Doña Clara, como si ambas compartieran un intercambio de energías ocultas. Fue entonces que comprendió que su lucha no se limitaba a reivindicar su legado, se trataba de aceptar su valor intrínseco como sanadora y mujer. El miedo a fracasar se desvanecía, reemplazado por una chispa de poder personal. Mientras se retiraba de la plaza, sintió que algo había cambiado. No solo había defendido su verdad, había comenzado a esbozar su propio camino. Esa semilla del autodescubrimiento había sido plantada, y el futuro ya no le resultaba oscuro. No sé qué espera el mañana, pensó mientras caminaba hacia su hogar. Su mente estaba en ebullición, alimentando la idea de que su jornada apenas comenzaba. Con cada paso que daba, la luz del sol se intensificaba, reflejando un camino lleno de promesas. ¿Qué más puedo descubrir sobre mí?, se preguntó, y en voz alta agregó un nuevo desafío: estoy lista para descubrirlo. Mientras el día continuaba, una pregunta inquietante comenzó a girar en su mente: ¿qué secretos aún estaban por revelarse? Rosa sabía que, al igual que con la planta en su jardín, cada día sería una oportunidad para desenterrar nuevas verdades sobre sí misma. Rosa despertó en una mañana llena de luz, cada rayo del sol era testimonial de un nuevo comienzo. Había pasado el tiempo reflexionando, y no solo sobre la sanación de su hijo o la aceptación de su comunidad. En ese proceso doloroso y a la vez liberador, había emergido una identidad solidificada que reflejaba la fortaleza de sus ancestros. Mientras se estiraba en su jardín, resopló, consciente de que ya no era la mujer que comenzó este viaje. Había dejado atrás el miedo. En su lugar, la confianza en su capacidad como sanadora se había profundizado. Con cada planta que cultivaba, florecía también su conocimiento y su poder. Ya no simplemente seguía el legado de su madre, lo estaba creando y transformando. A medida que caminaba por su jardín, el arbusto curioso que había encontrado antes se veía más vibrante que nunca. Agradecida por cada hoja, cada aroma, se dio cuenta de que la esencia de la tierra no solo se trataba de sanación física, sino de sanación del alma. La conexión entre la naturaleza y ella misma había comenzado a tejer una red invisible que la sostenía. Su decisión de ofrecer una jornada de sanación iba cobrando forma. Se sentía emocionada al pensar en el potencial que podría despertar en su comunidad. Era un riesgo, claro, pero era su riesgo, y estaba lista para derribar barreras. Iría más allá de cualquier expectativa, compartiendo no solo remedios, sino la historia de su vida y su crecimiento personal.
Con esta nueva perspectiva, comprendió que la comunidad también necesitaba sanar de sus propios prejuicios. ¿Por qué no demostrarles que la sanación y el conocimiento podían coexistir en armonía? El día de la jornada llegó. Rosa se sentó aún referenciando las plantas, preparándose para compartir no solo lo que había aprendido, sino lo que también había sentido en su camino. El espacio que había creado en su patio era un refugio, decorado con sus plantas, ofrecía un aroma que prometía alivio. Fue aquí donde decidió abrir su corazón y hablar de su viaje, de cómo su historia ancestral había trazado un hilo entre generaciones. Cuando los primeros vecinos comenzaron a llegar, una mezcla de incertidumbre y esperanza la inundó, pero decidió no dejar que la duda la frene. Mientras hablaba, vio que las miradas cambiaban. Los rostros escépticos empezaron a mostrar una curiosidad genuina. Compartió su historia, describió las plantas que había cultivado, y cómo cada remedio representaba no solo una cura, sino una conexión profunda con lo que les unía como comunidad. El tiempo pasó volando, y cuando terminó, un silencio reverberante ocupó el espacio. Luego, uno a uno, comenzaron a acercarse. Alguien pidió un tratamiento para el dolor de estómago, otro para el insomnio. Las palabras de los presentes llenaban el aire de un nuevo entendimiento. Esto no es un truco, pensaron algunos. Esto es conocimiento. Rosa sintió que cada planta que ofrecía traía consigo el poder de sanar no solo cuerpos, sino corazones. Con cada pregunta y cada respuesta, los lazos entre ellos se fortalecían. Esa jornada no era solo su sanación, era el primer paso hacia la aceptación colectiva. Mientras los vecinos se mostraban cada vez más abiertos a la posibilidad de que la medicina natural pudiera coexistir con la medicina moderna, Rosa sintió que su vida se alineaba con el legado que había portado siempre. Al caer la tarde, cuando las últimas líneas del sol bañaron el jardín, un grupo de vecinos se reunió en ronda, contemplando los resultados de aquel día. Era palpable la transformación en el aire. Rosa se atrevió a compartir su temor que se convirtió en fortaleza. Quizás no tengo todas las respuestas, pero estoy aquí para aprender junto a ustedes, dijo con una sonrisa segura. La comunidad la abrazó, alentándose mutuamente en un ciclo de empoderamiento y sanación. Cuando la noche comenzaba a instalarse y los últimos visitantes se iban, el corazón de Rosa palpitaba con satisfacción. Había hecho más que demostrar su valía, había compartido su esencia. Su legado y había unido a su comunidad de una manera que nunca había imaginado. La sombra de la anciana había sido reemplazada por la luz de su propio entendimiento. Su viaje no solo la había definido a ella, sino que también había comenzado a cambiar la narrativa del pueblo. Al entrar en su hogar, una sensación de paz invadió su ser. Rosa comprendió que no solo había salvado a su hijo, sino que se había salvado a sí misma. La dualidad de ser madre y sanadora había sido equilibrada, y sabía que su historia continuaría evolucionando. Era la herencia que realmente la eternizaría. Mientras observaba el arbusto en su jardín iluminado por la luna, sonrió, sintiendo que no estaba sola. La mujer que alguna vez se sintió agobiada por el juicio de los demás, había crecido y florecido en una sanadora valiente. Concluyó que cada paso que había dado la había traído de vuelta a su esencia, a su propia voz. Esa noche se durmió con la confianza de que cada día era una oportunidad para sanar, aprender y, lo más importante, brillar. Y así, mientras esperaba la llegada de un nuevo día, sintió que estaba lista para continuar su viaje, porque finalmente había encontrado su lugar en el mundo, un lugar donde la historia de su madre, su propio legado, y la sabiduría de la comunidad se unían en una sola voz. No olviden suscribirse ahora. Este es el momento de mostrar su apoyo a nuestro canal que trae historias inspiradoras. Dejen un me gusta ahora para que podamos seguir compartiendo estas historias emotivas y, sobre todo, comenten sus reacciones y teorías sobre esta conmovedora conclusión. Y, por favor, compartan este video instantáneamente con al menos 5 amigos que necesitan ver la transformación de Rosa. No esperen ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans de las historias de superación comprenden la importancia de apoyar estas acciones.